Bienvenidos a la UNAM Responde en este inicio de mes, recordando que mañana 2 de abril se conmemora el Día Mundial de la Concientización sobre el Autismo, una enfermedad de la que hay todavía mucho por conocer. Día con día, científicos y médicos intentan descubrir qué ocurre con nuestro cerebro y cómo afecta, por supuesto, el desarrollo de las personas. Seamos empáticos con las personas que atraviesan alguna situación relacionada con esta condición de autismo. Y vamos con más información este viernes. Comenzamos con temas de la Secretaría de Salud, que informó recientemente que las clases presenciales no representan un riesgo para las niñas, los niños y los adolescentes que regresaron a las aulas. De acuerdo a las autoridades, hasta el momento solamente 8 escuelas de las más de 115,000 registradas en todo el país han reportado algún contagio. Baja California, Morelos, Puebla, San Luis Potosí y Zacatecas son los estados que registran entre 1 y 3 casos de contagio. Lo importante es seguirnos cuidando, seguir siendo responsables para que los niños y los adolescentes sean también conscientes de la importancia de atender todas estas medidas que nos ayudan a prevenir contagios y disminuir los riesgos. A veces las cifras no son exactas, pero nos dan una referencia de lo que está ocurriendo. Se habla de que alrededor de 4 millones de ucranianos han abandonado su país a raíz de la invasión rusa. Después de casi 40 días de ataques, Ucrania atraviesa por una crisis severa que es evidente con todas esas personas que deben abandonar su familia, su casa, sus trabajos, la atención de salud, lo cual empeora su condición de vulnerabilidad. ¿A dónde se dirigen? ¿Qué es lo que buscan? El día de hoy nos acercaremos a esta crisis que va más allá del conflicto armado a través de la voz de la doctora en Relaciones Internacionales, María Cristina Rosas González, quien es profesora e investigadora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de nuestra universidad. ¿Cómo estás, doctora? Un gusto saludarte aquí en la UNAM Responde. ¿Qué tal? Mucho gusto, Rosa. Un placer estar en este programa. Pues qué mal que sean en estos temas, pero un gusto que estés aquí con nosotros para ayudarnos a entender y para ayudarnos a todos a ser conscientes de lo que está ocurriendo más allá del conflicto armado. Sabemos y es evidente que una guerra cambia vidas, a veces de la peor manera. Por supuesto, pensamos en las víctimas fatales, pensamos en los daños. Y hoy vamos a estar hablando de todas esas personas que se enfrentan a una situación extraordinaria. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de una crisis humanitaria? Bueno, normalmente nos referimos a varios elementos. Por un lado, las víctimas fatales, fallecidos, heridos. Y por otro lado, también hablamos de las personas que huyen para salvar la vida. Esto puede incluir tanto desplazamientos forzados, esto se refiere a personas que se movilizan desde su residencia habitual a otras partes del país donde pues el conflicto no sea tan incisivo, pero también tenemos el caso de los refugiados. La figura de refugiado está tipificada en el derecho internacional y se refiere a las personas que abandonan su país, salen de su país para salvar la vida, o también pueden salir de su país por otras razones. Ya los refugiados no solo ocurren por guerras, por conflictos armados, por violencia, también tenemos la figura del refugiado ambiental. Cito el caso de Haití, cuando tuvo aquel devastador terremoto y la salida masiva de haitianos a República Dominicana, a Estados Unidos, incluso a México. Recibimos muchos refugiados ambientales de Haití con motivo del terremoto. En el caso ucraniano tenemos cifras que son pasmosas. Ucrania es un país de un poco más de 40 millones de habitantes, de los que 4 millones o el 10% de la población han salido como refugiados a Polonia, a Hungría, a los países vecinos. Pero tenemos 6 millones de desplazados forzados. Esto significa que si sumamos los refugiados con los desplazados forzados, tenemos 10 millones de ucranianos que han debido abandonar su residencia, sea para mudarse dentro del país a otra parte o sea para salir del país. Esta es la cuarta parte de la población de Ucrania. Exacto, que no son datos menores. Antes de seguir avanzando e intentar entender lo que sucede en este territorio, me gustaría que nos platicaras justamente, vamos, la guerra es una situación extraordinaria, una situación de crisis, pero además se le suma justo la pandemia que estamos viviendo. ¿Cómo conviven estas dos condiciones extraordinarias, urgentes, en un territorio y en una situación de este tipo, doctora?
Rosa, cuando empezó la pandemia, yo recuerdo mucho los dichos del secretario general de las Naciones Unidas, que hizo un llamado a la comunidad internacional a suspender los conflictos durante la pandemia, dado que los conflictos armados agudizaban ciertamente la crisis sanitaria que estábamos enfrentando. Pocos hicieron caso, si hubo algún cese al fuego por ahí, pero la mayor parte de los conflictos armados progresaron durante la pandemia, generando situaciones muy lamentables. Actualmente, hablando del caso de Ucrania, tenemos que recordar que Ucrania es uno de los países más pobres de Europa junto con Moldova. Son los dos más pobres de Europa, de hecho. Y Ucrania tiene la tasa de vacunación más baja de toda Europa. Estamos hablando de un 30% de los ucranianos que habrán recibido pues el esquema completo, el inicial, sin dosis de refuerzo. Pero esto quiere decir que 2 de cada 3 ucranianos no han sido vacunados. Y si pensamos que muchos de estos ucranianos están saliendo del país a países vecinos, y recordando que Europa todavía no termina de salir de esta ola de Omicron, tenemos datos que hablan de Alemania con muchísimos contagios. Quizá Omicron ya no sea tan letal, pero no deja de ser una preocupación. El contagio Omicron puede ser letal si no se está vacunado. Entonces, pensemos en eso, pensemos que Europa sigue teniendo pandemia y están llegando ucranianos sin vacunar. Esto podría abonar a la crisis humanitaria, podría ayudar a que se propague la pandemia en los países que están recibiendo a los ucranianos. Aparte, quisiera hablar brevemente, si me lo permites, de la guerra de vacunas en Ucrania, Adelante. porque la porción oriental, recordando que Ucrania es un país dividido y tenemos ucranianos prorrusos y ucranianos prooccidentales, en la parte oriental del país, y sobre todo en las regiones que han sido cercanas a Rusia, por ejemplo, esta multicitada región del Donbass. Ahí se vacunó a los ucranianos con Sputnik V, la vacuna rusa, Rusa. mientras que en la porción occidental del país se ha vacunado con las vacunas occidentales a la población. Lo más curioso, Rosa, es que antes de que estallara esta guerra, si tú vivías en la región del Donbass y querías transitar a la parte occidental del país y tenías la vacuna Sputnik, no te dejaban entrar, tenías necesariamente que buscar que te vacunaran con una vacuna occidental, lo cual a mí me parece absurdo, independientemente de que este no es el tema que estamos abordando. Yo creo que lo importante es tener una vacuna y se ha estigmatizado mucho a la vacuna rusa, sobre todo por razones políticas. Entonces, esto abonó a que tengamos ahorita una crisis de no vacunados en Ucrania. Exactamente, vamos, no es el tema principal, pero son factores que por supuesto influyen en la condición no solamente de Ucrania, sino en toda la región y en toda Europa, considerando el aumento de casos ahora con esta nueva variante, con este nuevo linaje, y son temas que no podemos dejar de lado. Pero volvamos a este que es el conflicto central. Son, como dices, cifras que quizá ni siquiera podemos imaginarnos, el 10% de la población moviéndose, saliéndose de sus hogares, familias separadas. Me gustaría que nos ayudaras a entender qué es lo que buscan estas familias. Evidentemente es salvar la vida, son mejores condiciones de las que tenían o de las que tienen habitualmente en su lugar de origen, pero ¿a dónde van? ¿Qué buscan? ¿Cuáles son las posibilidades dadas pues las condiciones que hay no solamente en Ucrania, sino en el entorno más cercano, hablando en términos territoriales? Claro, bueno, pensando en a dónde se dirigen, fundamentalmente tendríamos que hablar de que los países vecinos de Ucrania serían los primeros destinos, esto por la facilidad que te da la geografía. Europa es pequeña, las distancias son pequeñas. El otro día conversaba con un especialista en migración y me decía que si tú estás en España, en 2 horas en automóvil puedes llegar a Ucrania. Esto te habla de la cercanía geográfica. Lo menciono porque México, por ejemplo, habló de recibir refugiados ucranianos, pero hay un problema logístico real. No somos vecinos, entonces para trasladarlos tendremos que resolver esos problemas logísticos. Biden, la semana pasada que viajó a Europa para tranquilizarla y para ofrecerle asistencia en esta crisis de refugiados, también ofreció recibir refugiados, pero de nuevo, Estados Unidos está muy lejos de Europa, no es contigua a Ucrania. Entonces, hablaríamos de que Polonia es posiblemente, junto con Hungría, pero más Polonia, serían los países más afectados por la llegada de estos refugiados.
No dejemos de lado, por favor, a los desplazados forzados. Ellos también tuvieron que abandonar sus hogares y no están recibiendo asistencia internacional. La diferencia entre un desplazado forzado es que estos ocurren dentro del territorio, mientras que los refugiados salen y automáticamente al salir y al ser reconocido como refugiado te haces acreedor a la protección internacional. Esto obliga a la comunidad internacional a recibir a los refugiados, a proveerles alimento, a proveerles medicinas, cuidados médicos, apoyo de todo tipo básico para salvaguardar sus derechos humanos. En este sentido, pues hay también un gasto, una erogación financiera que tienen que hacer los países que reciben a los refugiados. Pero yo siento que independientemente de estos 4 millones que sabemos que han salido de Ucrania, me preocupan particularmente los 6 millones que están dentro de Ucrania, que tuvieron que desplazarse de sus hogares y que no están recibiendo ningún tipo de asistencia internacional. Ahí justo quisiera detenerme, eso te iba a preguntar. Considerando que tienes una situación de guerra, de ataques, en donde tienes que resolver de forma inmediata los ataques o los bombardeos a hospitales, a escuelas, a edificios, los enfermos, ¿cuáles son las alternativas para atender no solo la crisis armamental, sino por supuesto la crisis humanitaria? ¿Cuáles son las posibilidades en el sentido de qué servicios puedes ofrecer, con qué recursos cuentas, considerando que estás en medio de una guerra? Claro, en el caso de los refugiados yo creo que es bastante claro. Europa se había quejado con Estados Unidos de que estaba recibiendo a los refugiados y de que Estados Unidos solo se había dedicado a decretar sanciones contra Rusia, pero no estaba proporcionando ningún apoyo de tipo material. Por eso Biden tuvo que viajar a Europa para tranquilizarla y recordarle que Estados Unidos está con Europa, está con Ucrania, que la respalda más allá de las palabras y ofreció una cantidad, se habla de millones de dólares de apoyo precisamente para la gestión de la asistencia a refugiados. Se habló también de llevar ucranianos a Estados Unidos en condición de refugio y bueno, de ahí vendrán los recursos. Aparte, pues hay que recordar, hay un montón de organismos de carácter humanitario, algunos pertenecen al sistema de Naciones Unidas, como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, como el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, como el Programa Mundial de Alimentos. Todos ellos obviamente tienen un sistema de coordinación para atender emergencias humanitarias y actúan y, digamos, existe esta protección a nivel internacional. Reitero que me preocupa lo que pasa dentro de Ucrania porque ya no es tan sencillo que entre la asistencia internacional a un país que está en guerra, donde incluso la integridad física de quienes provean la asistencia a heridos, a personas desplazadas, etcétera, pues esté comprometida, ¿no? Evidentemente, los desplazados internos dependerán sobre todo de la solidaridad que la propia sociedad ucraniana pueda generar hacia estos desplazados. Exacto, el mayor conflicto y la mayor preocupación entonces está efectivamente al interior de Ucrania. Las personas que logran salir, a fin de cuentas, tienen alguna posibilidad de recibir ayuda de estas instancias internacionales, de otros países. Se habla de voluntarios que están ahí justamente atendiendo y esperando a las personas que logran llegar y cruzar estas fronteras, lo cual tampoco es una cosa sencilla, en menos o en medio de un conflicto. ¿Qué papel juegan en todos estos días y en todos estos temas los derechos humanos, doctora? Bueno, el derecho a la vida está consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y, digamos, el Estatuto de Refugiados que fue creado en los años 50 y que es la base o el fundamento del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y de la protección a la figura del refugiado, serían los instrumentos que podemos invocar para efectivamente lograr el apoyo a estas personas que salen de sus hogares y cruzan las fronteras internacionales para salvar la vida o, como lo comentaba, también pueden salir porque se volvió invivible la región por un fenómeno natural o por un fenómeno como Chernóbil. No lo hemos mencionado, Chernóbil está en Ucrania, pero cuando ocurrió el accidente de la central nuclear, muchísimos ucranianos y bielorrusos salieron de sus territorios, se convirtieron en refugiados ambientales porque la contaminación radiactiva, el envenenamiento radiactivo de la región afectada hacía imposible que la gente siguiera viviendo ahí. Entonces, hablando de derechos humanos, tenemos derecho a la vida, tenemos derecho a un medio ambiente digno. Se habla de una generación de derechos humanos nueva, el derecho a la paz.
y por supuesto estos derechos pueden ser invocados en un momento dado para apoyar a las personas que son víctimas de los conflictos armados. Pero volvería a lo que mencioné hace un rato, internacionalmente hay muchos mecanismos existentes que pueden apoyar a las personas que logran salir de sus países en medio de un conflicto armado. Para lo que tiene que ver en términos de desplazados forzados, la ayuda está más acotada, hay diversas dificultades logísticas para poder operar dentro de Ucrania, lo sabemos, y aparte pues está latente la amenaza de que cualquier injerencia internacional dentro de Ucrania pudiera ser interpretado como un acto de hostilidad por parte de Rusia y empeoraría la aún más situación la porque situación. involucraría a otros Hay, por actores. supuesto, muchísimos factores que suman y que van complicando esta situación de crisis, pero platícanos qué significa estos acuerdos a los que se llegaron este 29 de marzo con respecto al anuncio de la radical reducción militar de ataques en cuanto de Rusia a Ucrania. ¿Qué significa esto en términos humanitarios? ¿Cómo se puede leer? ¿Es esto una esperanza? Sí, ya llevamos más de un mes de conflicto. El conflicto armado comenzó en el 24 de febrero, aunque sus raíces son bastante más longevas. Estamos a más de un mes y hace una semana, poquito más, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, afirmó que reconocía que Ucrania no podrá formar parte de la OTAN. Recordamos que este fue el origen del conflicto, que Putin alegaba que le habían prometido a Rusia desde que se desintegró la Unión Soviética que la Alianza Noratlántica no iba a crecer su membresía hacia el espacio postsoviético, lo cual no cumplió la OTAN ha crecido, hay países que formaron parte de la Unión Soviética, Letonia, Lituania, Estonia, hay países que formaron parte del Pacto de Varsovia del espacio o de la zona de influencia soviética como Polonia, Hungría, República Checa, Eslovaquia, Rumania, Bulgaria, que hoy son miembros de la OTAN. Entonces, para Rusia se ha tornado un tema inaceptable esta ampliación, porque si bien es cierto, cuando se desintegró la Unión Soviética, la OTAN aseguró verbalmente, ahí fue la cuestión, ¿no? Fue verbalmente que le dijeron a Rusia, le dijeron a Boris Yeltsin, no nos vamos a extender a Oriente, y no lo cumplieron. Y al final, cuando Rusia ha reclamado, le dicen, bueno, pero pues eso fue un compromiso verbal, no hay ningún tratado internacional de por medio. Esto enoja a Rusia. Y el tema de Ucrania es bastante delicado porque Ucrania tiene frontera con Rusia. También los bálticos, pero digamos, los bálticos tienen una historia conflictiva de cómo fueron anexados por Stalin en el contexto de la Segunda Guerra Mundial y todo esto. Pero el caso de Ucrania es diferente. Ucrania culturalmente es la madre del eslavismo y Rusia la considera parte de sí. Rusia no concibe perder a Ucrania, su idea es recuperarla en cierta manera, pero sobre todo evitar que Ucrania se sume a la OTAN y la OTAN tenga frontera física con Rusia. Eso es lo que se quiere evitar y Zelensky ya entendió que esto pudo haber evitado la guerra. Sí. Digo, siempre es más sencillo El decir, hubiera no existe, pero hubiera, sí, evidentemente hay que ¿verdad? considerar. El hubiera que no existe, hubiéramos evitado esta guerra. Ya entendió, lo entendió a fuerza de balazos y de toda esta crisis tan terrible, este conflicto armado, pero también en las discusiones del día de ayer, en las negociaciones que está patrocinando Turquía, me parece interesante y lo quiero mencionar, Turquía es parte de la OTAN, y Turquía tiene una relación bastante empática con Rusia. Y Turquía, aparte, pues es un país que puede jugar un papel muy importante Mediar. como mediador, porque él tiene, pues, vecindad, obviamente, con toda la zona en conflicto. Entonces, ayer supimos que ya hay algunos acuerdos preliminares, todavía no se está negociando un cese al fuego, eso es lo que quisiéramos, pero sí estamos viendo el compromiso de Ucrania de aceptar una neutralidad y, por supuesto, considerar también una cierta autonomía a la región del Donbass, que ese es otro de los orígenes del conflicto. Entonces, esto ya nos da una pauta para pensar o explicar por qué Rusia disminuyó los ataques en Kiev, en la capital, y está un poco reduciendo el despliegue militar, lo cual es un buen indicio, puede ser, digamos, el punto de partida para gestionar un cese al fuego. Todavía falta mucho para poder hablar de un cese al fuego, pero Exacto. creo que ya por fin estamos viendo
que hay aceptación de parte de las peticiones que ha hecho Rusia. Rusia también tendrá que escuchar las peticiones de Ucrania y por supuesto este es un estire y afloja y aparte necesitamos garantes del futuro acuerdo de paz. En el pasado, cuando se produjo la crisis de Crimea y Sebastopol, quienes ayudaron a gestionar la paz fueron Francia y Alemania. Ellos ayudaron a que se negociaran los protocolos de Minsk. En la actualidad, podríamos pensar también en un tutelaje europeo o incluso también con la participación de la República Popular China, que sabemos que tiene un leverage muy importante hacia Rusia y hacia el presidente Putin. Una cosa es lo que se dice, otra cosa es lo que se hace, porque como bien nos dices, y cada vez que nos acercamos a este conflicto en particular, pues entendemos que son muchos los intereses y los factores que juegan para que se avance, para que se disminuya o para que termine completamente esta situación de crisis. Lo importante es precisamente pues pensar justamente en todas estas personas que son las más afectadas, los civiles y en este caso quienes están pues defendiendo al país de Ucrania, que son cosas que pues creo que no tendrían que suceder. Doctora, muchísimas gracias por estos minutos. Solo prácticamente para terminar, todo esto que estás mencionando es lo que ayudaría a pensar en una reconstrucción, básicamente sí o no, porque no tenemos más tiempo. Estamos pensando en una finlandización, habría que hablarlo en otra oportunidad, pero la reconstrucción, ese es un tema que se abordará una vez que haya tratados de paz, que haya un cese al fuego, bueno, primero el cese al fuego, luego los tratados de paz y que las partes los cumplan. En el pasado hemos visto acuerdos de paz donde hay violación al cese al fuego y siguen las escaramuzas entre las partes, entonces habría que esperar esto antes de hablar de la reconstrucción. Hay cosas que debemos esperar y hay cosas que se pueden recuperar, evidentemente no las vidas perdidas. Doctora, muchísimas gracias. Doctora María Cristina Rosas González, profesora e investigadora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de nuestra universidad. Muchas gracias por estos minutos, por estos conceptos que nos ayudan, pues, si no a entender, si a ser más solidarios y empáticos con estas situaciones de crisis, porque como lo decimos desde el principio, los más afectados o lo más afectado es precisamente las personas. Gracias, doctora. Gracias, Rosa, un placer. Seguiremos hablando sobre estos temas. Y cambiamos de tema aquí en la UNAM Responde. Vamos con Majo Gallardo, que nos recuerda en la siguiente cápsula la importancia de tomar agua natural. Este puede ser un hábito que quizá nos cueste un poquito de trabajo mantener, sin embargo existen algunas alternativas para lograrlo. Ya empieza la temporada de calor y me cuesta mucho trabajo tomar agua natural. ¿Te suena? A muchas personas les cuesta trabajo tomar agua natural y, como sabemos, es súper importante mantenerse hidratado, por lo que les voy a dejar algunos tips de cómo aumentar el consumo de agua. Le puedes poner hierbas de olor, como hierbabuena, romero, menta, y le dará un sabor súper rico, además de que va a ser un sabor muy fresco. También le puedes agregar rodajas de fruta, como de naranja o de toronja, a lo mejor algunas rebanadas de fresa o a lo mejor cachitos de melón. El sabor cambia por completo y te la puedes tomar sin problema, porque obviamente no es lo mismo agua de fruta a que tenga un toque de sabor de fruta. Puedes poner alarmas en tu teléfono para que te esté recordando en diferentes tiempos del día de tomar agua. Incluso hay aplicaciones en los celulares que pueden hacer eso. O incluso puedes marcar tu termo con un plumón indeleble con horas del día. Entonces, cuando lo veas, vas a recordar que tienes que tomar agua. Pero ahora ya están muy de moda unos termos grandes de 2 litros que ya vienen marcadas con las horas del día. Si te es más fácil, puedes comprar uno. Recuerda mantenerte hidratado, ya que muchas de las funciones de nuestro cuerpo necesitan agua. Soy Majo Gallardo y me pueden encontrar en Instagram y en Facebook como Numa Nutrición. O sea, no hay pretextos. Y bueno, esta tarde conoceremos cómo está conformado el árbol genealógico de uno de los instrumentos más bellos que existen. Nos referimos al piano. Vamos con las notas de Miroslava. Hola a todos, bienvenidos a las notas de Miroslava. El día de hoy hablaremos de la historia del piano y su evolución.
palabra piano deriva de la palabra original en italiano, pianoforte. Piano significa suave, forte significa fuerte, término asignado por su primer constructor, Bartolomeo Cristofori, y se refiere a la capacidad del piano para producir sonidos con diferentes intensidades. Esta característica lo diferenciaba de sus predecesores. Aunque el piano puede ser clasificado como un instrumento de cuerda, debido al hecho de que los sonidos provienen de la vibración de las cuerdas, también puede ser clasificado como un instrumento de percusión, porque un martillo golpea esas cuerdas. De esta manera, es similar a un dulcimer. El dulcimer es un instrumento que se originó en el Medio Oriente y se extendió a Europa en el siglo XI. Cuenta con una caja resonante con cuerdas estiradas encima. Al igual que el piano, un pequeño martillo se utiliza para golpear las cuerdas, por lo que el dulcimer es considerado como un antepasado directo del piano. El sistema de las cuerdas y la tabla de resonancia del clavicordio se asemejan a lo que se pueden encontrar en un piano. El clavicordio apareció por primera vez en el siglo XIV y se hizo popular durante la época renacentista. Las teclas del clavicordio son simples palancas. Cuando se hunde una de ellas, se puntea la cuerda con una pequeña púa de metal insertada en el extremo contrario de la tecla. Veamos ahora la estructura del piano. El piano está compuesto por una caja de resonancia a la que se le ha agregado un teclado, mediante el cual se percuten las cuerdas de acero con martillos forrados de fieltro, produciendo el sonido. Las vibraciones se transmiten a través de los puentes a la tabla armónica que las amplifica. ¿Qué opinas de los antecesores del piano? ¿Los conocías? Te leo a través de mis redes sociales, @miros_gli y miroslava_gli en Facebook. Nos vemos muy pronto. Ahí están distintos temas para despertar nuestra curiosidad. Y con esto terminamos nuestro programa de hoy, también una semana más, no sin antes agradecerles a todos los que nos han acompañado a lo largo de la semana, a todos quienes lo hacen posible y por supuesto invitándolos a que nos escriban a través de nuestras redes sociales, están apareciendo en nuestra pantalla para estar en contacto durante el próximo fin de semana y siempre queremos recibir sus dudas y sus comentarios. Los esperamos aquí el próximo lunes en una emisión más de La UNAM Responde. Mi nombre es Rosa Brizuela. Adiós.